sois gente que lo que queréis es reflexionar sobre los problemas. Entonces nosotros no venimos aquí a decir qué hay que hacer, sino a exponer una posición que es la nuestra y estamos abiertos a recibir las opiniones de los demás, porque con las opiniones de los demás, incluso las contrarias a las que nosotros podemos exponer, mejoramos nuestro discurso. Por lo tanto, todo aquello que nos queráis decir será para nosotros una aportación en positivo o en negativo. En primer lugar, deciros que ya sabéis que somos de la Asociación Derecho a Morir Libremente, que es una asociación federal, que aquí en la Comunidad Valenciana somos en torno a unas 500 personas, unas poquitas más, contando los simpatizantes y tal, y que es difícil crecer el número en un tema tan difícil como este, porque es que de la muerte la gente no quiere hablar, cuando realmente es uno de los temas que no podemos evitar en la vida. Es inherente a la propia vida morir y parece un poco absurdo que no tengamos presente esa posibilidad a lo largo de nuestra existencia. No ya solo la propia vida de uno, sino que estamos rodeados de gente y de diferentes generaciones y siempre tenemos cercanas experiencias de la muerte, de personas cercanas. Entonces el tema de la muerte es algo que atañe a los sentimientos, además, y a las emociones más íntimas de las personas. ¿Y qué perseguimos nosotros? Pues lo que perseguimos es poder decidir sobre nuestra propia muerte. Hasta el último extremo. No es solo decidir cuando estemos cercanos a la muerte, que es como queremos que se desarrolle, sino que la persona tenga la libertad en cualquier momento de su existencia de poder decidir sobre su muerte. Este es un tema que nos preocupa y es la esencia de nuestra asociación. Tenemos una página web que se llama Derecho a Morir y como esto se alargará, seguro que quedarán preguntas que yo os derivo a esta página web para que las podáis consultar. Y además, si queréis apuntaros y ser socios de nuestra asociación, pues seréis muy bienvenidos. Hay una cuota mínima de 42 euros anuales, se puede aportar algo más, y nuestra asociación solo se mantiene en las cuentas de los socios o de las aportaciones de los socios, para mantener la independencia total sobre nuestras posiciones y la libertad sobre nuestras posiciones. ¿Qué hacemos en DND? Pues en primer lugar lo que hacemos es sensibilizar en torno a la muerte. Hablar de la muerte nos preocupa, romper el tabú de la muerte, romper con la idea de que la muerte es algo que ya sucederá y que es al final y que bueno, ¿para qué? No, queremos tratar esto. Y queremos tratar de la muerte porque tratar de cómo morir bien es hablar precisamente de cómo vivir bien. Son dos cosas que van íntimamente unidas y que no las podemos disociar en ningún momento. Entonces, sensibilizar sobre el tema de la muerte es uno de nuestros fundamentales pilares, del motivo de nuestra asociación. También explicar qué derechos tenemos en estos momentos vinculados al tema de la muerte, de los que hablaremos luego. Por otro lado, hacemos acción política. Queremos que los políticos se comprometan con el tema de la muerte y lo hablaremos ahora luego, porque hablaremos en detalle del tema de la eutanasia. Y por otro lado, asesoramos a nuestros socios o a aquellos que nos pidan asesoramiento sobre aquellas circunstancias que puedan estar vinculadas en torno a la muerte. Es importante comentar, cuando hablamos del tema de la muerte, de hablar de la Ley de Autonomía del Paciente. No sé si la conocéis. La Ley de Autonomía del Paciente es una ley que regula el derecho del paciente para decidir sobre los tratamientos que se le aplican. De alguna manera es romper la prepotencia del médico. Yo soy médico. La prepotencia del médico ante el paciente. No es el médico el que decide sobre el paciente, sobre las medidas que van a adaptarse a un paciente, sino que es el propio paciente el que tiene derecho, y la ley se lo reconoce,
a poder opinar sobre los tratamientos que se le administren. Y por lo tanto, rechazar un tratamiento en un momento determinado y que ese tratamiento, dejar ese tratamiento conduzca a la muerte, es un derecho legal que una persona tiene y que se le otorga la Ley de Autonomía del Paciente. Vinculado a esta ley, es importante hablar del testamento vital. El testamento vital o las últimas voluntades es un documento legal que la ley reconoce como forma de que si alguno de nosotros perdemos nuestra conciencia y no podemos opinar sobre esos tratamientos que nos van a poner, dejemos escrito quién es nuestro representante y quién puede opinar en nuestro nombre, y dejemos también por escrito algunas medidas que no estamos dispuestos a tolerar porque consideramos que van a alargar nuestra vida innecesariamente. Este documento es un documento legal, no es el motivo de la reunión de esta noche, pero a nosotros nos preocupa comentároslo, y en otro momento hacemos talleres constantemente, periódicamente, para ayudar a elaborar este testamento vital. Por lo tanto, también podéis recurrir a nuestra página web. Es muy importante este tema porque en estos momentos existen en la Comunidad Valenciana no llega a 26.000 testamentos vitales. Somos 5 millones de habitantes casi. Entonces, uno de los argumentos que se utiliza para denostar que la población no tiene interés con el tema de la muerte es decir, pues es que no tienen hecho ni los testamentos vitales, que es algo legal y tal. Por lo tanto, aparte de que es un derecho y por lo tanto debemos de apropiarnos de él, también es un motivo para defender las ideas que nosotros queremos impulsar de derecho a una muerte digna, el que existan más testamentos vitales hechos en nuestra comunidad. Por otro lado, me gustaría comentaros el tema que luego Pere comentará más al detalle, que es el tema de la eutanasia. Eutanasia quiere decir buena muerte, y quiere decir muerte voluntaria, y quiere decir que la persona tiene deseo de morir, y por lo tanto expresa ese deseo reclamando esa necesidad. En España, en estos momentos, mueren 10 personas al día por suicidios. O sea, hay 10 personas al día que tienen un sufrimiento inevitable para ellas, que no han encontrado otra forma de resolverlo que el suicidio. Esto llama la atención. Si además os puedo decir que hay más suicidios que muertes por accidente de tráfico, cosa que sale todos los fines de semana en la televisión, también os podéis hacer idea de que hay problemas que están silenciados. Y este es un problema que está silenciado. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte está silenciado, porque tenemos sobre todo connotaciones religiosas que están por encima del tema de la muerte y que quieren evitar a toda costa que seamos propietarios de una decisión tan importante como cuándo y cómo morir. Quería deciros también que en España la eutanasia y el suicidio son dos cuestiones que están tratadas legalmente de forma diferente. No está penado el suicidio. Si yo me suicido, no se considera un acto ilegal. Tampoco tendrían muchas cosas que hacer, pero bueno, me podrían dejar que no se me enterrara en un cementerio, podrían quitarme mis propiedades, podrían tomar una serie de medidas. En España el suicidio está permitido, pero no está permitida ni la eutanasia ni la ayuda al suicidio, que luego comentaremos con más detenimiento. ¿Por qué está prohibido? Pues está prohibido porque hay un artículo en concreto del Código Penal que impone castigos entre 2 y 10 años a aquella persona que ayude a otra a suicidarse. Por lo tanto, tenemos un panorama
en el que decidir sobre la propia vida no parece que es fácil en España. Durante los últimos años, y uno de nuestros presidentes, el último, el anterior que teníamos, que falleció, Luis Montes, no sé si lo habréis oído nombrar, porque fue médico en Madrid, precisamente estuvo muy cuestionado en torno a su papel en la aplicación de cuidados paliativos al final de la vida de muchas personas, acusándoles de que provocaba la muerte. De todas aquellas cuestiones salió indemne, libre, y él falleció recientemente. Y yo me acuerdo que cuando lo oíamos hablar, él decía, esto en unos años saldrá. Y los compañeros le decían, es que tú eres una persona como muy positiva y tal, ¿no? Pero lo cierto es que está sucediendo esto. En España es un debate que está abierto ya hace años y que cada vez hay más sintonía en decir que por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa. Y lo último que yo os voy a comentar es, en la Comunidad Valenciana, ¿podemos hacer algo legalmente en torno al tema de la eutanasia? No, porque como os he dicho, es un artículo del Código Penal y el Código Penal es una ley estatal. Por lo tanto, la modificación de esa ley solamente puede venir de las Cortes Nacionales. ¿Qué se puede hacer en la Comunidad Valenciana? Pues se puede hacer lo último que ha hecho el Gobierno valenciano, proponiendo a las Cortes una ley de muerte digna, pero que no es una ley de muerte digna enfocada a la eutanasia, como luego comentaremos, sino que es más bien cómo garantizar la asistencia al paciente que está en trance de morir, que va a morir de muerte natural, y en ese proceso cómo debe la Administración velar porque lo haga en las mejores condiciones. Es importante comentar estos temas porque aunque se hable de ley de derechos al final de la vida o tal, no estamos hablando de eutanasia, sino estamos hablando más bien del acompañamiento, que es muy importante, de los pacientes en el momento de morir, ¿vale? Y ahora lo que vamos a tratar es el tema de la eutanasia, y para eso le doy el micro, que no me gusta nada, como habéis podido comprobar, a Pérez, para que os comente algunas cuestiones del tema de la eutanasia. No sé si lo que no le gustaba a Carmen es soltar el micro o dármelo a mí, creo que ninguna de las dos cosas. Si parla en valencià m'enteneu tots o preferiu que parli en castellà? ¿Alguno me entiende si parla en valencià? Sí, algunos podría ser que no, porque que son francófonos y después está... Vale, pero podríem dir, ¿no? Vale, está bien. Bueno, y yo quería empezar diciendo que como decía Carmen, los que en la asociación nos dedicamos a hablar muchas veces de la muerte y tal, a veces da un poco de mal rollo, ¿no? Da un poco de mal rollo, pero no es que seamos necrófilos ni nada parecido. Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, que nos gusta tanto la vida digna que no somos capaces de concebir una vida que no valga la pena vivir. Y sobre todo no somos capaces, o no queremos concebir, no queremos echar a perder una vida digna por un final de vida indigno. O sea que en el fondo estamos reivindicando la dignidad de la vida. Y la dignidad de la vida es algo más que el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano, que es lo que parece que defiendan los contrarios a la eutanasia, ¿no? Mientras el corazón bombee sangre, estás vivo y tienes que seguir viviendo. Bueno, las personas no somos una máquina, no somos solo biología, somos también biografía, y puede llegar un momento en que nuestro balance entre la satisfacción que nos da la vida y el sufrimiento que nos da la vida es negativo, y por tanto tenemos que tener el derecho a decidir que ya esa vida no vale la pena vivirla. En eso nos enfrentamos a gente como los popes de la conferencia episcopal, como Reig Pla y gente así, que desde sus creencias respetables, bueno, respetables no. O sea, respetables son las personas, pero las opiniones no necesariamente, ¿no?
Entonces, sus creencias no respetables consideran que la vida no nos pertenece, sino que la vida pertenece a un ser supremo, que eso quiere decir que cuando se termina, decimos que eso no es verdad. O dicen que morir con sufrimiento es compartir el sufrimiento de Cristo, lo cual nos puede parecer que si a alguien eso le satisface, allá él, pero que no nos impongan a los demás la necesidad de morir sufriendo por aquello de que compartimos el sufrimiento de Cristo. Bueno, este señor ha llegado a decir, con una falta de respeto bestial a las personas que se dedican a cuidar a enfermos terminales, es que cuando un enfermo terminal pide la muerte es porque no se le da suficiente cariño. Y por esa misma razón a Ángel Hernández quieren ahora, lo están acusando de violencia de género por haber hecho el acto supremo de amor de ayudar a su mujer a dejar de sufrir. Bueno, por tanto, sí hay polémica y probablemente estas fuerzas, digamos, ideológicas, son las que más pesan en este momento para que no tengamos una ley de eutanasia. Ya he dicho antes que probablemente estamos en un buen momento, como nos anunciaba nuestro querido Luis Monte, de que estaba cerca y probablemente estamos cerca ahora mismo. De hecho, nos decía antes, el 87% en la última encuesta que se ha hecho y se ha preguntado a la población, el 87% de la población española es partidaria de la eutanasia. Es muy curioso que cuando este 87% se distribuye por intención de voto, pues los partidos de la izquierda, más del 90%, están en contra de la eutanasia, pero cuidado, el 73% de los votantes de Vox y el 64% de los votantes del PP y el 59% de los que se dicen católicos practicantes. O sea que estamos ante una petición muy masiva de la sociedad española que durante 24 años no han sido capaces de asumir nuestros representantes políticos a lo largo de muchas iniciativas parlamentarias que se han presentado en las Cortes españolas. Bueno, hoy o ayer, no sé, un día de estos, se han presentado ya una proposición de ley tanto por Unidas Podemos como por el Partido Socialista Obrero Español para definir una ley de eutanasia. Probablemente, como os decía antes, ahora mismo en la composición del Congreso, que se acerca, digamos, a la percepción de la sociedad española, el 70% de nuestros representantes están a favor de la eutanasia y probablemente saldrá. Bien. Saldrá y esto nos colocará en la órbita de los países más avanzados de Europa, que no son tantos en este sentido, en este terreno. Al final solo los del Benelux tienen aprobada una ley de eutanasia. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Luego está Suiza, que no es de la Unión Europea, pero Suiza sí que tiene reconocido el derecho al suicidio asistido. Eutanasia y suicidio asistido no son la misma cosa. Primero, ¿eutanasia qué es? O sea, los países que tienen reconocida la eutanasia, generalmente todos reconocen primero que la eutanasia es un derecho que tiene que reivindicar la persona interesada. Por tanto, ante bulos y historias que dicen, es que esto va a significar que luego los médicos van a empezar a matar a los abuelos y a las abuelas porque les molesta que estén ahí, oiga, por favor. Es que los familiares entonces van a empezar a pedir, oiga, que ya está bien, estamos hasta las narices de cuidar a la abuela, a ver si me la eutanasia usted. Hombre, vamos a ver, no tiene sentido. O sea, todas las leyes de eutanasia, el primer requisito es que sea la persona la que reivindique su derecho a la eutanasia. Y luego piden un requisito del que podemos discutir también, es que, con perdón, que estés muy jodido. O sea, que estés realmente sufriendo y que estés con una enfermedad terminal. Un detalle, no es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor tiene tratamiento, el sufrimiento mucho peor. No podemos discutir de eso. Por tanto, como os decía, hay unos países que sí que la tienen reconocida. En estos países, en ninguno de ellos se verifican
los grandes miedos de los grandes bulos que los opositores de la eutanasia dicen, bueno, otro de los bulos es la famosa pendiente resbaladiza. Se empieza probando la eutanasia, entonces al final todo el mundo empieza a reivindicar la eutanasia y al final, aquí, eutanasia hasta el gato. No, oye, miren, Bélgica y Holanda, entre un 2 y el 4% de las personas que mueren piden la eutanasia. Y casi la mitad de los que la piden muchas veces se rechaza por motivos médicos. Y cuando las comisiones de revisión de los casos de eutanasia revisan casos de eutanasia para ver si determinan si han existido malas prácticas, encuentran malas prácticas en 0,algo por cien de casos. O sea, que se llevan de una manera rigurosa, con control médico, a veces incluso para algunos con excesivo control médico. Bueno, decía, no es lo mismo eutanasia que suicidio asistido. Suicidio asistido es realmente la materialización del derecho de cada uno a su propia vida. Y puede llegar un momento en que, sin tener una enfermedad terminal, sin estar sufriendo excesivamente, sin tener un sufrimiento insoportable, puedo llegar a la conclusión de que mi vida no tiene sentido. Lo hemos visto hace 1 año o 2 años con un científico australiano de 102 años, creo, que se vino a Suiza a pedir el suicidio. Porque no estaba enfermo, no sufría, pero lo tenía todo hecho, no tenía sentido. Bueno, ese es el suicidio asistido. Es la culminación de hacer efectivo el derecho a decidir sobre la propia vida. Cuando ya mi balance biológico, biográfico, se inclina en el platillo negativo, yo, bueno, pues no tengo nada que hacer, me voy. Y quiero irme con una buena muerte. Cuando se le ha preguntado a la gente qué es una buena muerte, la gente ha dicho que una buena muerte es morir rápido, morir sin dolor, no morir joven, morir rodeado de tus seres queridos y morir en tu casa. Bueno, esta es una manera digna de terminar una vida digna, ¿no? Bueno, pues este es un poco el panorama y esto es un poco las cosas sobre las que podemos hablar, si queréis. Podemos contar más cosas, pero yo creo que lo importante, y sobre todo dada la hora, es que yo me calle, que habléis vosotros y que si queréis preguntar o opinar, pues aquí estamos. ¿Vale? Puedo hacer de repartidor de micrófonos a quien quiera hablar. Claro, aquí tenemos la mesa, pero bueno, lo que sí que podemos hacer es pasar a la Pero igual no hace falta, ¿eh? No. Hombre, el micro, lo que pasa es que como estamos grabando, por eso estaba un poco preocupada por si se escuchaba bien. Si luego queremos recoger ese debate. Sí. Tenemos 2 micros de todas maneras, podríamos. Quedaba conectado por allí. Bien, de todas formas, yo le quería hacer una pregunta y como tengo la voz alta, habla el micro a él, yo le pregunto y no vamos a estar 3 horas aquí con el micro. No, era una pregunta nada más, es que informativa. Lo que se va a plantear ahora en el Parlamento español, ¿en qué línea va más? ¿En lo de la legalización de la eutanasia como planteaba o en la legalización del suicidio asistido? Vale, es mi duda. ¿En qué línea va? Por si no nos han oído los del micro, pregunta de la proposición de ley si va en la línea del suicidio asistido o la eutanasia. Bueno, yo te digo, va en la línea de una eutanasia especialmente restrictiva. Digo restrictiva porque, por 2 cosas. Bueno, aquí tenemos una cierta tradición de empezar las cosas siendo muy restrictivos. Pensar en la ley del aborto empezó siendo muy restrictiva y poco a poco, bueno, a nosotros ya nos gustaría que fuera más avanzada, pero en principio estamos casi por apuntarnos a cualquier ley porque es empezar a andar el camino y luego ya veremos. Digo restrictiva porque, en primer lugar, restrictiva porque define con mucha pejiguería, iba a decir, con mucha pejiguería el tema del sufrimiento. No sabemos
Bueno, ahora mismo no hay ninguna proposición de ley presentada, estoy hablando de la última que presentó el PSOE. Digamos, era muy difícil encajar ahí un sufrimiento psíquico, por ejemplo. Y ese es un problema. Pero sobre todo era paternalista y excesivamente garantista. En todos los países donde está aprobada la ley de eutanasia, bueno, yo antes he hablado de los europeos, pero está aprobada también en Canadá, está aprobada en una serie de estados de los Estados Unidos, está aprobada en Colombia y está aprobada en el estado de Victoria de Australia. En todos los países donde está aprobada se hace un control a posteriori, eso que os he dicho. Hay una comisión que revisa los expedientes de los casos de eutanasia. La ley anterior que presentó el PSOE, estas comisiones, digamos, las ponía antes de tomar la decisión. O sea, el procedimiento era: yo tengo una enfermedad terminal, tengo un cáncer y digo, buenas, me toca, lo tengo claro. Mi médico hace un informe. Ese médico pide a un segundo médico que no esté en relación con mi tratamiento un segundo informe para contrastarlo. Con esos dos informes se monta una comisión de bioética autonómica, que es otro de los problemas, y más viendo ahora cómo se está formando los gobiernos autonómicos. Hay gobiernos autonómicos mayoritariamente del PP y Vox y tal, y montarán una comisión que decidirá previamente si se ajusta o no se ajusta a ley la petición de eutanasia y los informes médicos. Y con esa comisión volverá al médico inicial, que si todo es positivo, pues podrá proceder. Eso significa que con la decisión, con la ley anterior, pasaban en el mejor de los casos por lo menos 45 días desde que uno pedía hasta que le llegaba. Esto es un síntoma, digamos, del miedo que tienen nuestros políticos. Y dices, ¿miedo a qué? Si la mayoría de la sociedad... No, miedo a los poderes fácticos ideológicos como la Iglesia y otros poderes que tienen mucho peso en la sociedad española. Esta era la gran pega. Antes de esta ley hubo una proposición de ley presentada por Unidas Podemos, que ahora la ha presentado otra vez, que decayó porque ni el PSOE ni Ciudadanos la apoyaron. Ahora mismo, de todas formas, de todas las fuerzas parlamentarias, excepto el PP y Vox, todos los demás apoyan una ley de eutanasia. Habrá que ver cómo sale. Pero bueno, probablemente tendremos que presionar o movilizarnos todo lo que podamos para que la ley sea lo más avanzada posible, pero seguramente pues, será una manera de empezar que habrá que seguir peleándola. No sé qué. Je vais le faire en français, mais Raquel m'a traduit. Donc, je fais une intervention parce que je suis belge, donc effectivement, je viens d'un pays où l'euthanasie existe. Vale, pues él va a hacer su intervención en francés, yo voy a traducir, y él interviene, pues claro, él es belga, con lo cual pues va a participar desde ese aspecto. Alors, nous sommes dans une société où on a l'impression qu'on vit plus longtemps. Estamos en una sociedad en que tenemos la impresión de que vivimos mucho más tiempo. Malheureusement, je pense qu'on meurt plus longtemps. Sin embargo, desgraciadamente yo pienso que morimos durante más tiempo. D'où l'intérêt évidemment d'avoir une loi, un cadre légal qui ne laisse pas la seule responsabilité aux médecins. Digamos que por eso la importancia de tener un cuadro legal que no cargue de responsabilidad a los médicos. L'expérience belge est en même temps intéressante, mais elle fait apparaître aussi les faiblesses du système. Digamos que el sistema belga, la solución belga, presenta ventajas, pero también pone en evidencia otras debilidades. J'étais un ami du sénateur qui a fait la proposition de loi en Belgique
Yo era amigo, bueno, y soy amigo, ¿no? ¿Soy amigo? No, évidemment. Ahí no, vale. Era amigo del senador que hizo, ¿c'était la proposición de ley? Que hizo la proposición de ley, ya ha muerto. Et on a eu de longues discussions, et la chose qui me paraissait la plus évidente, c'est que c'est une loi qui a permis de gagner 15 jours alors qu'il fallait gagner 10 ans. Y tuvimos grandes discusiones y al final mi sentimiento fue que esa ley era una ley que permitía ganar 45 días o 15 días, pero no 10 años como hubiera sido lo adecuado. Procédure trop longue, trop difficile. Procedimiento demasiado largo, demasiado complicado. Donc en fait, elle n'est pas vraiment efficace. Digamos que en definitiva no es realmente eficaz. Il y a un autre point qui doit absolument être pris en compte, c'est effectivement la souffrance morale. Y hay que tener en cuenta también otro punto importante y es el sufrimiento moral. Ce qui est pris en compte surtout, c'est la souffrance physique, quand elle est considérée comme trop forte. Digamos que actualmente lo que se tiene en cuenta más es el sufrimiento físico, cuando ya es insostenible, insoportable. Ce qui est trop court pour une loi d'euthanasie. En revanche, c'est intéressant pour une association comme la BLD. Digamos, es demasiado corto para una ley de eutanasia. En cambio, es interesante e importante para una asociación como Derecho a la Muerte Digna. La mort dans la dignité, ce n'est pas que l'euthanasie, bien entendu, c'est aussi toutes les conditions de fin de vie. Digamos que la muerte en dignidad, con dignidad, no solamente lleva implícita la eutanasia, sino todo lo que conlleva el morir dignamente, más allá de la eutanasia. Mon père est mort, il avait 93 ans. Mi padre murió con 93 años. À 92 ans, le médecin refusait de lui donner de la morphine parce qu'il allait s'habituer et devenir addict. Con 92 años el médico rechazaba darle morfina porque consideraba que podría volverse adicto. Alors voilà, je pense que c'est pas rien qu'une loi. Il y a aussi toute une série d'accompagnements qui doivent être organisés. Digamos que eso es una pequeña muestra de que no solamente es constituir una ley, sino que también hay que el procedimiento que engloba esa ley acompañe también a ella. Mais pour régler le problème politique, je pense qu'il faut aussi prendre en compte une dimension que je n'ai pas entendue ou pas comprise. Digamos, tu peux répéter parce que oui, donc pour entrer dans une logique politique, je pense qu'il faut ou bien je ne l'ai pas entendu ou bien je ne l'ai pas comprise. Digamos que para entrar en una lógica política se ve que o algo se me ha escapado de las intervenciones anteriores o quizá no se ha dicho. C'est qu'on fait référence à des raisons religieuses qui rendent la fin de vie difficile. Digamos que estamos haciendo referencia a razones religiosas que son las que hacen difícil un final de la vida así, ¿no? Je pense qu'il y a aussi des raisons économiques et que le droit est basé essentiellement sur le patrimoine et donc sur la transmission de l'héritage. Digamos que pienso que también hay razones económicas, puesto que el derecho está basado en el patrimonio y en su transmisión. Et dans une société qui est de plus en plus néolibérale, je ne vois pas très bien la solution. Y digamos en una sociedad que cada vez es más neoliberal, no veo muy bien ahí las soluciones. Maintenant, pour faire un peu de pub pour nous quand même, parce que ça vaut la peine. Digamos que para hacer un poco de publicidad nuestra, que también vale la pena. En Belgique, en tout cas, les lois sur l'euthanasie et l'avortement sont nées dans les lois maçonniques. En Bélgica, por lo menos, las leyes sobre la eutanasia y el aborto nacieron en las logias masónicas. Petite fierté quand même de parler. Una pequeña, en fin. Exacto, eso es un pequeño, como vamos a presumir un poco. Yo quería hacer un comentario previo pero alineado con lo que tú estás comentando. En estos momentos la cartera de servicios de España, es que no me gusta que haga ruido cuando hablas, la cartera de servicios sanitaria en España tiene en todas las comunidades autónomas el derecho a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son los cuidados que se les da al paciente
cuando ya no hay tratamientos curativos para que puedan, mientras que se produce la muerte, tener un estado de salud, pues que no tenga dolores, bueno, que esté en unas condiciones lo más que sobrelleve el tiempo que le quede hasta morir. Y en estos momentos los cuidados paliativos en España dependen del código postal en el que uno vive. Sí, porque si tú vives lejos de un hospital tienes muchas más dificultades de recibir los cuidados paliativos que si vives cerca. Si tienes un cáncer tienes más fácil recibir los cuidados paliativos porque dentro de la dinámica de la atención al cáncer está más interiorizado en los protocolos de trabajo dar a ese paciente un tratamiento paliativo que a otro paciente con una demencia, por ejemplo. Entonces, yo creo que con la eutanasia pasa lo mismo y pasará lo mismo. Aunque tengamos una ley, la aplicación de la ley tendrá sus graves problemas, pero el no tener la ley hace que en estos momentos en España miles de personas mueran por suicidios, digamos, en unas condiciones duras, como con un número elevado de personas, y con ayudas al suicidio, como en estos momentos se están haciendo de manera ilegal, en muchas otras personas. Entonces, esto no hay derecho. Entonces, ¿que habrá una ley de eutanasia que no será buena? Seguro. Estoy convencida de que no será buena. Pero es que, aunque fuera buena, vamos a tener problemas en su aplicación, por cuestiones económicas, por cuestiones de distancia geográfica, etc. Por lo tanto, pues habrá que estar al tanto. Pero desde luego yo, entre vivir en España y vivir en Bélgica, en estos momentos de cara a este problema, preferiría vivir en Bélgica, porque tengo un marco legal que con sus dificultades me lo permite, ¿no? Hay otros países europeos que también tienen leyes de eutanasia y en general, bueno, pues han habido estudios y de una manera no satisfactoria para algunos casos, por ejemplo para jóvenes, para niños, donde el problema es muy grave, para enfermos mentales, porque antes hemos dicho que una condición es que el paciente lo solicite. Entonces, si se considera que el paciente no está mentalmente bien, que no está capacitado, pues ¿cómo resolvemos ese tema, ¿no? Entonces, siempre hay colectivos que salen muy perjudicados porque la ley no matiza bien o no cubre bien a determinados colectivos, ¿no? Dos datos sobre lo que decía Ramón. Si España fuera Bélgica, ahora mismo habría 16.000 personas al año que morirían por eutanasia en vez de morir mal como mueren ahora. Entonces, hombre, cuéntame todos los que seguirán muriendo mal, bien, pero 16.000 es un número significativo. No serán todos, evidentemente, o sea que los que estamos en media sabemos que no se nos va a acabar el trabajo hasta el final, nunca mejor dicho. Yo siempre digo que a mí me gustaría morir de eutanasia, pero morir cabreado, porque en realidad lo que no quiero es morirme, ¿no? Entonces, ese es un dato. Y el otro dato es que, evidentemente, yo estoy muy de acuerdo contigo en que mientras la decisión final no corresponda a la persona interesada, estaremos en manos de terceros que pueden decir lo que decía este médico, ¿no? Es que a tu padre, ¿no? Es decir, no, cuidado, no le demos más morfina, no vaya a ser que luego se nos convierta en un adicto, en fin, y muera como adicto. Dios mío. Este es el drama de esto. No sé si os llegó la noticia de, bueno, en España la única posibilidad que tenemos legal de afrontar una muerte con capacidad de decisión es el documento de voluntades anticipadas, el testamento vital. Hace unos años salió a la prensa el problema de que la persona responsable en Canarias del registro de testamentos vitales murió mal porque el médico consideró que su enfermedad no correspondía a la situación que justificaba que dejara de tratar. Bueno,
y ha habido casos de personas terminales que han solicitado la sedación paliativa, y no recuerdo ahora el nombre de la persona, pero lo tenemos registrado en la web de DMD, y los médicos le aconsejaron que dejara de comer y beber para que estuviera más grave y entonces estuviera justificado darle esa sedación paliativa. O sea que mientras la decisión no sea de la persona interesada, estaremos siempre al albur de... Pero es que yo antes le decía a Santi, que es estudiante de medicina en México, digo, igual acabas la carrera y no te han explicado nada respecto a cómo atender al proceso de la muerte. A mí no me lo explicaron en la carrera. Y a lo mejor terminas la carrera y no has presentado una muerte. Te enfrentarás a la muerte cuando termines la carrera. Y te enfrentarás sin saber qué hacer, porque lo que te han enseñado es que tú siempre tienes que hacer algo para prolongar aquella vida. Y eso llega un momento en que es la reducción al absurdo. ¿Alguien quería hablar? Que j'ai oublié de dire, en fait, comme j'ai dit que la loi n'était pas très efficace. Digamos que me ha quedado algo del tintero cuando he dicho que la ley no era muy eficaz. Elle est efficace dans deux cas de maladie. Es eficaz en dos casos de enfermedad, Alzheimer et Parkinson. en Alzheimer y en Parkinson. La esclerosis lateral amiotrófica. Oui. No lo sabe. Antes hablaban de que hay unos 10 suicidios al día, más o menos, efectivos. ¿Se sabe más o menos cuántos intentos no conseguidos? No se sabe, no hay números. Y, bueno, yo conozco 2 casos ya que se han ido a Suiza a acabar con el tema. ¿Se sabe cuánta gente se va a Suiza para esto? Porque esto habría que sumarlo también. Lo que se sabe es que ir a Suiza cuesta entre 8.000 y 12.000 euros. ¿Qué nos cae? Yo no creo que los 10 suicidios al día sean 10 suicidios que cumplirían requisitos de eutanasia, ni muchísimo menos. Lo digo porque una gran discusión cuando se habla del suicidio es que hay muchos planes de prevención del suicidio, que es lógico, o sea, lo que hay que hacer es intentar quitarle a las personas la angustia que conduce a que se quieran suicidar, ¿vale? Pero eso es una cosa es que tengas motivos para suicidarte y tal, y otra cosa es situaciones de angustia. Bueno, es complicado el tema del suicidio. Los 10 casos es porque está confirmado en el boletín de defunción que han muerto suicidándose. Seguro que hay más suicidios que no están escritos en el boletín de defunción como suicidios. Seguro que hay más. Y yo no sé cuántos se van a Dignitas a morir a Suiza. No lo sé. No se registra porque probablemente alguien tendría problemas legales, digo yo. No lo sé. Igual Dignitas sí que sabe. Dignitas sabe. Y a veces es la español, presión de la propia familia que no quiere explicar al entorno, reconocer que no han sido capaces de rescatar al familiar de una situación. Sobre todo si Rescla dice que quería morirse porque no le daba suficiente cariño. De todas maneras, a Suiza van a instituciones gestionadas por voluntarios donde se ayuda a las personas a morir, y el médico lo único que ha hecho es la prescripción farmacéutica del producto, del tratamiento. Nosotros no estamos reivindicando esto. Lo que estamos reivindicando es que el sistema sanitario
dentro de las funciones que tiene atribuidas, haga el tratamiento de eutanasia cuando el paciente lo solicite de manera reiterada, de forma consciente, y cuando se cumpla las condiciones legales que se establezcan, que ojalá pues sean lo más adecuadas posibles, ¿no? O sea que cada país tiene una reglamentación que permite hacer determinadas cosas. Bélgica es diferente, es el sistema el que sí que da esa prestación con todas las dificultades que tiene, ¿no? A ver, empezaré por disculparme por dos razones. Una, porque no es una pregunta, es una opinión personal. Y luego me temo que voy a ser tremendamente políticamente poco correcto, porque aparte de agradecer la inmensa campaña de sensibilización que creo que desde vuestra asociación habéis hecho, y que ya os digo que mañana me haré miembro de ella, lo que voy a pedir es que, y probablemente esté equivocado, yo creo que nos estamos equivocando, porque aparte de las dos iniciativas parlamentarias que habéis citado, la del PSOE y la de Unidas Podemos, creo recordar otra de Ciudadanos. Entonces yo mucho me temo que es un tema que si no lo sacamos, insisto, si no lo sacamos de la discusión política no va a salir adelante. Es decir, tengo la sensación de que los partidos políticos están utilizando esto como, no ya como un tema de negociación, sino como un tema de enfrentamiento y de echarse unos a la cara a los otros. Es decir, la única posibilidad de que realmente en estos momentos, con el Parlamento que tenemos o con un nuevo Parlamento de unas hipotéticas elecciones salga adelante, es que esto deje de ser un tema de discusión política. Y entonces, como hay masones en la mesa, creo que es un tema que debería resolver la masonería. 4 señores masones de cada partido político se encierran en una habitación, lo deciden y se saca del debate político. O no llegaremos jamás a resolver esto. Porque, insisto, las dos iniciativas que habéis dicho, más la que yo recuerdo de Ciudadanos, y el único partido político que efectivamente, públicamente, que yo sepa, ha anunciado que está en contra, me imagino que Vox también, pero que yo sepa no lo han anunciado públicamente, es el PP. Y me da igual que haya un 80% de parlamentarios cuyos partidos son partidarios. Es decir, en el momento en que la iniciativa sea de Podemos, el PSOE va a estar en contra, o Ciudadanos va a estar en contra. Y en el momento en que la moción parlamentaria o la iniciativa parlamentaria la presente legislativa, la presente Ciudadanos, va a estar en contra del PSOE. Es decir, por favor, saquemos esto del debate político. Me niego a pensar que solo los de izquierdas somos partidarios de la eutanasia y la derecha no lo es. Es decir, efectivamente, como bien habéis dicho, yo creo que la población española mayoritariamente es partidaria de esto y creo que es un tema que debería estar al margen de la discusión política. Y perdón por la pregunta. Yo quería decir que, bueno, sí, digamos que un poco lo que yo entiendo es que la anomalía, aquello que digamos que caracteriza actualmente la política española, es que los partidos políticos tienen una, como dice Iñaki Gabilondo, una excesiva presencia en el primer plano de la actualidad. Es decir, los partidos políticos, si realmente hubiésemos alcanzado un grado de madurez y de normalidad democrática en España, pues harían su trabajo. Su trabajo consistiría no en tirarse los trastos unos a otros con iniciativas para ver quién es más chulo y quién le puede arañar unos votos a unos a otros, sino que realmente se ocuparían de las cosas que nos preocupan y serían muchísimo más, digamos, la vida política sería mucho más serena, ¿no? Porque sería simplemente ver que hay consenso en la sociedad y trasladar ese consenso a la legislación, que es para lo que está el legislativo. En este caso debería de pasar algo parecido a lo que pasó en la transición con el tema y además es que tiene mucho parecido con el tema del divorcio, porque el divorcio chocaba directamente con un precepto religioso de el matrimonio no se toca, es para toda la vida, tú te mueres con la persona con la que te has casado y tal. Claro, es un sacramento
Y en aquel momento, pues la izquierda y la derecha estaban de acuerdo que las personas se tenían que poder separar. Porque lo que no podía ser es que una mujer tuviera que estar soportando un hombre a una mujer sin quererlo ya durante años y años. Hoy la gente, existe el divorcio y se matan, pues no te quiero ni contar si encima era la única forma de disolver o de resolver una relación. O sea, ya es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema transversal que trasciende las ideologías, porque todo el mundo va a morir, sea del partido que sea. Todo el mundo necesita separarse de su compañera cuando ya no la quiere, sea si es creyente, practicante, pues él verá lo que hace. Pero si no lo puede soportar, tendrá que saltar por encima de sus creencias y divorciarse. Aunque luego no se vuelva a casar, o que lo haga pidiendo la nulidad matrimonial, en fin, lo que sea, ¿no? Pero lo que está claro es que este tema, a ver, no sé si la solución es sacarlo, arrebatárselo a los políticos, porque entonces es quitarles el trabajo que se supone para el que están, que es el de recoger las necesidades de la sociedad y darles forma legislativa para que la moral social se traslade a la legislación, sea al final moral judicial o moral jurídica, ¿no? ¿Cuál es el problema nuestro, de España? Pues es el exacerbado peso que todavía tiene la moral católica sobre la moral civil. Es decir, España no ha resuelto la separación de poderes todavía lo suficiente como para que una persona que está en política se sienta absolutamente libre de tomar las decisiones que tenga que tomar al margen de los preceptos de la religión católica o de cualquier otra religión. Es decir, la moral religiosa queda para el ámbito privado de cada cual. Si uno está en contra de unos católicos y su hija va a abortar, pues el que se arrastre y que suplique para que su hija no aborte, porque eso va en contra de sus creencias religiosas, que tenga suerte. Pero lo que evidentemente no se puede hacer es imponerle esa moral a todas las demás personas, crean o no en ese Dios, crean o no en esa religión. Y en eso es en lo que al final creo que va a tener que llegar algún día al consenso. Es decir, la libertad del laicismo no es negar la capacidad a todas las personas de tener unas creencias, de seguir unos preceptos religiosos. Es dar la libertad de que cada cual siga los preceptos que quiera y que la legislación no sea un problema para imponerle a otro una moral que no le es propia, que es distinta, que es la que tiene pues, un católico practicante. Entonces a mí que me diga alguien, no, usted no se puede suicidar o no se puede morir porque la vida pertenece a Dios, le diré, bueno, eso será en el caso de que yo crea en ese Dios en el que usted cree. Porque usted hágalo así, si cree que tiene que sufrir tantísimo cuando llegue el momento de morir, es usted muy libre y yo le respeto y sufra todo lo que quiera, pero yo no quiero, ¿vale? Entonces no me imponga su moral. Hasta que no lleguemos a convencer a los políticos, y yo creo que están convencidos por otra parte, porque las estadísticas que habéis dado, es de que la mayoría de los políticos de todo el espectro aboga, porque claro, la práctica de la vida diaria nos enseña que el sufrimiento cuando llega al final de la vida en determinados casos es tremendo. Entonces todo el mundo tiene algún ejemplo familiar cercano de decir, no, por favor, esto es inhumano, esto no se puede tolerar. Y es la práctica la que nos enseña. Por lo tanto, dejemos que la gente sea libre y pueda decidir. Y eso lo tienen que trasladar los políticos, sean no masones, los políticos, todos ellos, tienen que tomar de alguna manera y si el problema es que es una cuestión de que un partido va a sabotear o a boicotear las proposiciones del otro porque el otro es del PSOE, pues que se haga una iniciativa legislativa popular que no es de nadie y es de todos y que en contra de lo que suelen hacer la aprueben, la admitan a trámite y la aprueben, y así nadie se tendría que poner la medalla de haber bendecido una ley de eutanasia, porque la propuesta sería de la gente, ¿no? Creo yo, no sé, pero en cualquier caso tiene que ser una iniciativa civil la que les empuje. Si no hay una iniciativa civil, los políticos que tenemos ahora mismo
tienen su propia lógica y la lógica de sus partidos, y de verdad nos tienen sumidos en un aburrimiento para nosotros. He dicho. Yo diría que ninguna iniciativa popular ha salido adelante. Ya se me ha encargado de boicotear los dos en toda la historia. Toda vida democrática. No vaya a ser que el ciudadano se acostumbre a participar y luego tengamos que aprobarlas. Ya procuran que esto no pase, que pase lo menos posible. Por otro lado, a lo mejor también, y yo sé que esto no sería fácil, se podría hacer más énfasis en las escuelas, ahora me lo invento porque no sé exactamente cómo, y trabajar el tema de la culpa como sociedad, de la culpa como familia, de la culpa como individuo, ¿no? Porque al final yo decido lo que me da la gana. Pero que la familia o la sociedad esté a favor de que ese pariente se muera, a lo mejor también genera un sentimiento de culpa que la gente no quiere tener. Y prefiere, pues, que se muera cuando le toque y yo no cargar con estas culpas. Que la culpa también es un sentimiento muy vinculado a la religión. No necesariamente la católica, pero sí muy vinculado a la religión. Y a lo mejor trabajando esta culpa se entendería también que la decisión es propia y no es culpa de nadie más. La familia no tiene por qué sentir un peso extra porque ese pariente ha decidido irse. No es justo para nadie, ni para la familia ni para el que se quiere ir. No sé si en este sentido se está trabajando de alguna manera. Y un poco pasa también como ha pasado concretamente con las leyes como la del divorcio y con la del aborto. Que exista la ley no te obliga a ejercerla. Si tú no quieres abortar, no abortas. Y si no te quieres divorciar, no te divorcias. Pero no le niegues al resto la posibilidad de hacerlo. Y si no te quieres casar con alguien de tu propio sexo, tampoco te obligan a casar. No, algunas cosas que me han venido a la cabeza por lo que habéis dicho. Lo que decías tú. Claro, hemos hablado del rechazo de la institución eclesiástica, que no de los cristianos, porque ya os he dicho que el 59% de los católicos practicantes no están favorables, pero la jerarquía y la institución es batalla dura en contra. Cuidado con el aparato judicial. Abogados cristianos están haciendo campaña contra la ley por el derecho a matar, que dicen ellos. Y campaña fuerte. Campaña que no tiene mucha repercusión en la percepción de la gente, pero sí en la institución judicial. De hecho, sabéis que el último caso, una persona de 54 años, enfermedad neurodegenerativa, Alcalá de Henares, los médicos, por criterio médico, han dicho, sería encarnizamiento terapéutico si esta mujer, después de una parada, la rehabilitamos porque no tiene cura. Y la familia ha dicho, ustedes lo que quieren es matar a María Teresa. Vamos a los tribunales y los tribunales han dicho a los médicos, ni se les ocurra no reanimarla. Fin. O sea que cuidado con el aparato judicial. Y muy interesante lo que decías, Pilar, de trabajar el tema de la culpa y de la cultura. Nosotros estamos empezando a hacer algo al respecto. En Cataluña se han hecho algunas unidades didácticas pensadas para la escuela de cómo afrontar el tema de la muerte, y en Madrid se están haciendo experiencias de talleres de afrontamiento de la muerte. No de afrontamiento de la muerte cuando ya está muriendo tu madre o tu padre ya está muriendo, sino, oye, hablemos que, como antes decíais, es algo que estamos seguros que nos va a llegar, empecemos a trabajarlo. No hagamos lo del avestruz, que hemos vivido en la cultura del avestruz con la muerte. Otra cosa que no nos guste morir. A mí primero no me gusta nada morir. No hay prisa. No hay ninguna prisa. Ahora, cuando me llegue el momento, me cabrearé porque me ha llegado el momento, pero quiero hacerlo bien y quiero que me lo hagan bien. Entonces es muy importante lo que dices tú, porque realmente, aunque haya leyes, como decía Raymond, si no hay una presión social sostenida para que las leyes se apliquen bien, acaban aplicándose mal también. O sea que lo importante es la maduración social. Y en ese sentido, pues ahora voy a hacer yo el minuto de publicidad. Debates como los que hacéis, que contáis que hacéis,
la logia, etcétera, etcétera, yo creo que son importantes. La pena que seáis tan poquitos. También somos poquitos nosotros. Bueno, en algún momento empezaremos eso. Dos cositas. Una cosita. Hacer el testamento vital da la oportunidad de hablar con el entorno de cómo queremos morir. Y eso también ayuda a evitar problemas de culpabilidad, porque la familia adopta posiciones que están claras que quería la persona. Ya no está delegando en el hijo que hace con el padre o con la madre, y es un buen momento. Y otra cuestión importante, hemos también comercializado o liberalizado, lo que sea, el tema de la muerte. Tenemos los sanatorios, yo soy partidaria de ellos, pero eso lo que ha hecho es alejar más la muerte de la vida cotidiana, y eso hace que las familias no perciban la muerte de la misma manera que antes. Yo me acuerdo cuando murieron mis abuelos, murieron en casa. Los niños formábamos parte, aunque nos retiraban un poquito, pero formábamos parte del luto, del duelo que se organizaba en torno. Ahora eso, si vais a los sanatorios veréis muy pocos niños. No se lleva a los niños, a los jóvenes al tanatorio. Entonces el problema es que la muerte la hemos sacado de la vida de los jóvenes, y tendríamos que ver cómo volverla a incorporar como un acto, como una cuestión natural, que a fin de cuentas es lo que es, ¿no? Una pregunta rápida. Habéis hablado de que la judicatura, que entiendo que es conservadora y es un riesgo. Mi pregunta es, cada vez están saliendo más generaciones de médicos educados en universidades católicas. Mi pregunta, creo que sois médicos, ¿qué percepción tenéis en cuanto a la ideología de las nuevas generaciones de médicos que se están incorporando, que al final van a tener mucho que decir en este tema? Una de las grandes motivaciones de las universidades católicas de hacer facultades de medicina es esta, dicho por ellos claramente. Hoy por hoy, el único dato que tenemos es el Colegio de Médicos de Vizcaya ha hecho una encuesta a los médicos del colegio, más del 80% de los médicos se han declarado partidarios de la eutanasia, y solo uno de cada tres ha dicho que objetaría en el caso de que hubiera aprobado una ley de eutanasia. Este es otro debate también, si uno puede objetar o no puede objetar, porque dice, oye, mis creencias van en contra de darte antibióticos. Mira, chico, esto no va así. Pero puede pasar como en Navarra, que hay una ley del aborto aprobada por todos los estados, y en Navarra no hay aborto. Sí, claro. Pero no solamente en Navarra, en la Comunidad Valenciana, yo no me acuerdo de la cifra ahora exactamente, pero puede que me equivoqué, pero creo que está en el 80% de los abortos se producen en clínicas privadas, no se producen en los hospitales públicos. Hay derecho a que esto tal, la ley existe. Vamos a lo mismo de antes. Necesitamos una ley, pero necesitamos que la ciudadanía se empodere de los derechos que tenemos sobre la aplicación de la ley. Por eso el testamento vital y la ley de autonomía del paciente es importante, porque es una muestra de educación de la ciudadanía y de los médicos sobre la aplicación de los derechos, ¿no? Una información respecto a eso. Ahora mismo la ley valenciana de muerte digna sí que prevé que si tú tienes el testamento vital hecho y el médico que te atiende se niega a aplicar lo que tú dices en tu testamento vital, obliga a la dirección del hospital a cambiarte al médico inmediatamente por un médico que sí que... Oui, mais justement, je ne sais pas ce qu'il y a en Espagne, mais en Belgique, il y a une loi qui, ou un règlement qui parle d'objection de conscience. Digamos, no sé cómo sucede aquí en España, pero desde luego en Bélgica hay una ley que sí que contempla la objeción de conciencia.
pour les médecins, bien entendu. C'est-à-dire que ça leur permet de refuser de poser un acte thérapeutique en matière d'avortement ou d'euthanasie. Digamos que hay una ley que protege al médico en el sentido que hay médicos que se pueden negar a la práctica del aborto o de la eutanasia. Cette loi permet l'objection de conscience de manière uniquement individuelle, c'est-à-dire personnalisée. C'est le médecin tout seul qui a ce droit. Digamos que eso es algo personal y individual. El médico él solo tiene ese derecho a objetar. Mais il y a des institutions hospitalières catholiques en Belgique qui imposent cette restriction à ces médecins. Pero hay instituciones católicas en Bélgica que imponen esa restricción o la imponen, esa decisión de objeción de conscience. Alors je n'ai pas les chiffres en matière d'euthanasie, mais je sais qu'il y a 2 provinces, en Belgique il y a 9 provinces, il y a 2 provinces où il est impossible de se faire avorter. Digamos que en Bélgica, de 9 provincias, hay 2 en que es totalmente imposible abortar. Ha pasado tanto tiempo que ya creo que está fuera hasta del lugar, pero bueno, te quería contestar a ti, lo han hecho mis compañeros mucho mejor, pero efectivamente yo creo que la culpa, en fin, quiero decir, el sentimiento que puede tener la familia o algo así, que habría que tratarlo, quiero decir que como la asociación trabaja exclusivamente alrededor de ese tema, pues efectivamente una cosa es la pedagogía de la muerte, la pedagogía de asumir con normalidad cosas que forman parte de la vida, como es hasta el final, pero efectivamente yo tampoco tengo por qué darles a mis familiares ese papelón. Quiero decir que yo creo que si lo que estamos defendiendo es la libertad de las personas, pues yo lo que dejo escrito, y además no lo dejo escrito en secreto, sino que lo comento en mi casa, mis hijos lo saben, mi médica lo sabe, con lo cual les estoy facilitando la vida a la gente que pudiera sentir culpa. No van a sentirla, van a estar convencidos de que yo en plenas facultades he dicho lo que quiero, y tendría mala pata, que yo, porque en ese momento perdiera el conocimiento o algo, alguien pudiera hacer lo contrario a lo que yo quiero. O sea que el testamento vital es fundamental. O sea, las personas que nos consideramos libres y autónomas y ciudadanas, o sea, no podemos dejar de lado algo a lo que tenemos derecho, y ya es a dejar por escrito lo que queremos para que se cumpla. Eso por un lado. Y al compañero que estaba a la esquina de la mesa, pues sí entiendo lo que dice de que quitemos de los políticos y que nos empoderemos las poblaciones, pero son los políticos los que tienen que legislar. Quiero decir que por muy fuertes que estemos todos, y nos lo dices a nosotros, que hacemos concentraciones, charlas, talleres de testamento vital y demás, o sea, que claro que sí, pero tenemos que conseguir, o sea, si no pasan 2 cosas. Una, la despenalización del artículo 143, que es el que lo penaliza, y por otro lado que se apruebe una ley, aunque sea de mínimos, como han dicho Pere y Carmen, pues es que no podemos hacer nada. Por mucho que nos pongamos todos, yo creo que las iniciativas tenemos que conseguir que tengan un traslado a la política, porque si no, seremos muchos los que no lo creeremos, pero si no está legislado a favor, nada. Ahora mismo, en la Comunidad Valenciana, que no hay ley de eutanasia, pero sí hay ley de muerte digna, la ley no exime de la aplicación de las voluntades anticipadas a ninguna institución hospitalaria, sea pública o privada. Es decir, que no hay ninguna institución, aunque sea católica, que pueda objetar. Pueden objetar las personas, no las instituciones. Hay instituciones que acaban obligando a todos los que sí. Bueno, claro, echa la ley, echa la trampa, pero claro, en principio estamos en lo mismo que estábamos diciendo. Hay que empoderarse, y cuando haya leyes, pues procurar que nadie nos haga trampas en el solitario. El tema del testamento vital sí que exime de la culpa a la familia, o por lo menos se lo pone un poquito más fácil. Pero yo creo que hay que ampliar este trabajo sobre la culpa,
Porque en la medida en que la sociedad o los individuos en la sociedad se sientan menos culpables de permitir esta ley, será más fácil sacarla adelante. Y esto va más allá del testamento vital. Es que como sociedad entendamos que la gente se muere, porque lo vemos todos los días, pero no nos sintamos culpables por permitirlo. Y esto hay que empezar a trabajarlo probablemente en las escuelas. Y en muchos aspectos de la vida, no sé si cortaba, iba a intervenir aquí. Y en muchos aspectos de la vida, no recuerdo el nombre del libro, Pérez me lo recuerda, pero el de Ser Mortal, sí, a ver, estoy a hablar de eso. Este libro es un libro muy bonito y habla mucho de el tratamiento, los cuidados a las personas mayores. Y una de las cosas que comenta son las características es un libro americano, las características de las residencias americanas. Dicen que una de las cosas más importantes es el hall que tienen, ¿no? O sea, entrar y dar una sensación de que aquello es un hotel, que no es una residencia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al que hay que cuidar es al hijo que lleva al padre o a la madre o la hija. El cliente no es el anciano, sino el cliente es el hijo, que es el que paga. Y se preocupa de dos cosas. Uno, que el sitio esté bien, y dos, que le den la medicación cuando toca. Pues también era muy divertido porque decía, y esto va en relación con la dignidad de la persona, da igual que el anciano quiera tomarse la medicación o no, sino que se la tome, ¿no? Esas son las dos garantías. Y bueno, yo creo que esto va en razón de la culpa, que decías tú, es verdad. Y es que tenemos un problema con los ancianos, lo digo porque el tema de la muerte también está muy vinculada a la edad y a la cronicidad. Cada vez vivimos más, vivimos muchísimos años, no siempre con una buena calidad de vida, con más enfermedades crónicas y tal. ¿Por qué decías esto, madre mía? No, por la necesidad que tenemos de afrontar cómo tratamos a nuestros ancianos, socialmente y familiarmente, individualmente, por el tema de la culpa, que trasciende al hecho individual de las personas, sino de la sociedad, de cómo ponemos en valor a grupos de personas, por ejemplo los ancianos. Yo creo que eso es otro tema también importante y, como ha dicho Carmen, va muy ligado a lo que estamos tratando actualmente, y es a esa mirada que tenemos hacia la ancianidad o hacia la vejez, ese camino hacia el final, que esta sociedad nuestra ensalza la juventud, ensalza la belleza, y deja de lado de manera dramática y además estúpida, diría yo, todo el saber y la sabiduría que pueda haber acumulado una persona a lo largo de su vida, y se les arrincona a los ancianos y a las ancianas como seres ya que no tienen nada que aportar a la sociedad. Eso también va muy ligado a ese vivir dignamente y morir también dignamente. Y yo creo que allí también hay un debate importante, y yo quisiera saber si hay alguien en esta sala que podría esclarecer un poco en las residencias de ancianos o en el trato a los ancianos, si hay algo. A lo mejor nos podrías comentar algo con respecto a ello. Muy bien, gracias. Es verdad que lo que cuenta ella, que aquí también pasa en España, que hay muchas residencias que lo que intentan es dar una visión muy bonita a los familiares. Y lo que nos olvidamos es de las personas mayores. Nos olvidamos completamente de lo que ellos necesitan, de cuidarlos a ellos y estar presentes. Hacemos todo cara al público y las personas mayores no están cuidadas como realmente toca. Sí que es verdad, bueno, no son cuidadas como tocan, no, en esta comunidad fallamos mucho. Sí que es verdad que en otras comunidades, como es Victoria, es San Sebastián, estas comunidades están a favor de los cuidados integrales de la persona, pero cada uno individual, por persona.
y tendríamos mucho que hacer. En esta comunidad no, aunque intentes contar que por aquí, por ahí hay residencias que se trabajan mucho mejor, que están centradas en la persona, en los cuidados, y que las personas mayores se les tiene que tener un respeto, se les tiene que cuidar y tienen que ser personas como pensamos que cualquiera de nosotros queremos ser, que los cuiden también ellos, y no lo tienen aquí en esta comunidad. Desgraciadamente todo lo que yo conozco deja mucho que desear. Las personas no, y a la hora de que tienen enfermedades o que tienen Alzheimer, pues no se les trata a todos igual, están todos confiados, no están en salas distintas, y las personas, pues cuando ven a una persona que está deteriorada, pues a lo mejor se hunden más. También se les trata mucho como si fueran niños, y las personas mayores no somos niños, no son niños para nada, tienen una vida, tienen una sabiduría, y nos podemos tratar como si fuera un niño pequeño. Les damos a pintar y así los entretenemos. Y bueno, hablar de personas mayores podríamos estar hablando mucho de todo lo que nos hace falta. Esta sociedad tiene unos prejuicios, tiene unos estereotipos muy marcados, que las personas mayores no sirven para nada y quieren echarlas en un lado. ¿Cuántas veces pasa que una persona mayor va a un centro de salud o a un hospital porque tiene una dolencia o algo y dicen total para qué, se va a morir igual? ¿Cuánto maltrato hay por ahí que no está anunciado ni se contempla ni se habla de? Si empezamos a hablar de personas mayores, temas muy fáciles. ¿Me permitís un minuto de publicidad ahora con lo de las personas mayores? Porque es que como Carmen y yo nos apuntamos a todos los bombardeos, ahora no somos de DMD, somos de una cosa que se llama Garba Cohabitache. Garba Cohabitache es un intento de hacer un cohousing senior, que es una manera de enfrentar el proceso de envejecimiento de manera solidaria y cooperativa, con un grupo de gente con la que encuentras afinidades, y bueno, estamos intentando hacer una cooperativa de viviendas en cesión de uso, donde si lo conseguimos, intentaremos que una treintena de personas en unas 20 unidades familiares, pues nos vayamos a vivir juntos y, digamos, compartamos el proceso de envejecimiento, y que no dependamos de que nos cuiden, sino que procuremos cuidarnos nosotros o nosotros mismos todo lo que podamos, hasta que llegue un momento en que no podamos y necesitemos otra cosa. En Madrid hay una. Sí, en Valencia se están haciendo otras humanas. En Valencia se están haciendo otras humanas. Fin de la publicidad. Volviendo ahora a lo de muerte digna y el envejecimiento y el cohabitache. Washington Post hace unos días sacó un artículo de un grupo de gente mayor de 65 a 75 años, creo, gente de clase media alta, que habían empezado a hacer unos talleres semi-discretos, digamos, para plantearse cómo pueden ayudarse unos a otros para tener una muerte digna. Bueno, en fin, llegará un momento que también tendremos que empoderarnos. Es que vosotros no, porque sois muy jóvenes la mayoría, pero Carmen y yo nos estamos haciendo mayores y estamos empezando a pensar también en que tenemos que empoderarnos de nuestra propia vejez. Y bueno, forma parte también del mismo proceso de muerte digna y de amor por la vida digna, ¿no? Bueno. Por supuesto, si alguien está interesado en el tema del cohabitache, puede hablar de nosotros. Yo quería preguntaros otra cosa. En el documento de últimas voluntades, ¿vale? No es verdad que no puedes decir algo o poner algo que vaya en contra de tu propio mal, o sea, de tu propio bienestar, algo así. No, lo único que no puedes poner en un momento dado se te aplique la eutanasia, pero como no es legal, no sirve de nada que lo pongas. Pero realmente el documento de voluntades anticipadas lo que está pensado es para situaciones muy generales. ¿Cuándo sería conveniente hacer un documento de voluntades anticipadas adecuado?
pues cuando afrontes una enfermedad que sepas que se va a cronificar y que sepas un poco el futuro que te depara. Si me diagnostican el Alzheimer y yo sé, hablando con mi médico, cuál es el futuro que se me avecina, yo sí que puedo dejar por escrito que cuando me pase tal cosa no quiero que se me haga esto. Porque entonces puedes especificar cosas muy concretas. Cuando haces el testamento vital, yo te veo a ti, que estás fantástica, en unas condiciones generales, pues puedes poner unas medidas muy poco específicas, ¿no? Y puedes escribir lo que quieras, no está estipulado. Sí, pero los médicos ponían, bueno, es lo que digo yo, que los médicos ponían que no, si el médico cree que lo que tú has escrito va en contra del bienestar, tampoco van a llevarlo a cabo. Eso es lo que pone. No. Bueno, es lo que pone en la ley de sanidad. No. Vamos a ver. El testamento vital no es ni más ni menos que ejercer el derecho a rechazar tratamientos que tú tienes en cualquier momento, con independencia de lo que diga el médico. Oiga, es que usted tiene tuberculosis. Pero yo no quiero antibióticos. Bueno, el médico tendrá que tomar medidas para que tu tuberculosis no repercuta en el resto de la comunidad, pero tú tienes derecho a tomar antibióticos para tuberculosis. O sea, si tú puedes expresar tu voluntad, tú puedes rechazar cualquier tipo de tratamiento. Pero a usted le vamos a poner una sonda nasogástrica porque ya no puede comer por la boca. No, mire, es que no quiero sonda nasogástrica. Es que se va a morir ya. Por tratamiento intravenoso. Es decir, tú, mientras puedas expresarte, la ley dice que puedes rechazar cualquier tratamiento. Hasta una transfusión de sangre. Incluso, sí, hasta una transfusión de sangre. Incluso si te han iniciado tratamiento, no solo puedes rechazarlo, sino que puedes interrumpirlo. Oiga, yo no quiero más de eso. No quiero más quimio. Oiga, es que tengo un cáncer, ya lo sé, pero es que no quiero más quimio. Entonces, el documento de voluntades anticipadas solo sirve para cuando tú no puedas decir lo mismo que estás diciendo, pero sirve para lo mismo. Entonces tú puedes rechazar cualquier tipo de tratamiento en cualquier momento. Y cuanto más explícito lo que haces en el documento de voluntades anticipadas, mejor. Ahí es lo que decía Carmen. Ahora, aparte del documento de voluntades anticipadas, se habla de la planificación anticipada de voluntades. ¿Qué es? Es cuando ya tienes un diagnóstico, hablar con tu médico para, en ese caso concreto, definir qué pautas de tratamiento quieres en la evolución previsible de tu enfermedad. Maribel Chellería, la mujer de Baracaldo, o de Portugalete, no sé, dijo a su familia, dijo, tenía Alzheimer, cuando no os conozco no quiero seguir viviendo. Está muy claro. Está muy claro. Lo mismo tú con el médico, pero te diga, cuando ya no pueda hacer yo mis funciones de vida diaria, cuando no pueda asearme, cuando no pueda hacer mis deposiciones, tal, bueno, ya no quiero seguir viviendo, cuando esté dependiendo de otra persona. Bien, ya. ¿Por qué? Porque has hablado de una ELA y sabes cuándo te pasará eso. Pero el documento de voluntades anticipadas o la planificación anticipada de voluntades no es otra cosa que ejercer el derecho de rechazar tratamientos cuando tú no puedas expresarlo. Lo dejas ya por escrito. El médico no puede, teóricamente con la ley en la mano no tiene nada que objetar. Nada que objetar. Bueno, luego pasa lo que pasa. Porque estamos en lo mismo de antes. Mientras la decisión dependa de terceros, ese tercero dice, oiga, sí, pero es que no puede ser porque es que es tuberculoso y como es tuberculoso puede transmitir la tuberculosis a otro. Ya puedes, aunque no quiera. Bueno. Pero por lo mismo se han metido alimentación parenteral a presos o huelga de hambre. Su día. Bueno, pero en cualquier caso, si pasa eso, se puede... Es decir, precisamente la asociación orienta de cara a lo que hay que hacer. Si un médico no hace lo que tú pides y te da otras razones, pues pides hablar con el jefe del departamento. Y si no, con el SAID y pones una denuncia. Y si no, hablan con nosotros y salen en la prensa. Que decir, lo mejor es llegar a buenos... Es decir, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no?
pero hay mecanismos, efectivamente, hay que pelearlo, pero ahí está. Bueno, un pequeño momento de publicidad ya que estamos. Sí, porque claro, hoy nos hemos reunido para hablar sobre el derecho pero morir dignamente. Pero nosotros tenemos ya la siguiente charla o debate que pretendemos establecer tiene de cara a una vejez digna y a un reconocimiento del derecho al anciano o a la anciana de defender su independencia y su dignidad, cosa que aquí se ha nombrado y se ha claramente se ha dicho, se infantiliza a los ancianos y se les quita todos sus derechos para poder vivir dignamente lo que les queda de vida. Y eso de alguna manera también favorece que estas personas se vayan degradando mucho más rápidamente. Entonces el próximo debate que tendremos irá de cara a eso, ya lo anticipamos. Y en cuanto hay una cosa que me preocupa, porque de lo que habéis comentado, parece que la sociedad está muy abierta y predispuesta y madura, parece ser, de cara a la eutanasia. Sin embargo, digamos que las leyes no acompañan todavía. Y entonces yo me pregunto, ¿no hay también a nivel judicial, no hay una masa crítica de personas que en ese sentido no están por la labor? Porque a mí me han dicho que en la judicatura hay mucha gente pues, o del Opus o con unas creencias, esas lo que muy conservadoras. Y yo creo que ahí también hay un freno importante. ¿Es así o no es una realidad? Y me gustaría que me comentarais algo con respecto a ello. A mí con la judicatura no me tires de la lengua porque empezó a sacarse posibilidades. Que acaban de exonerar a la señora Botella después de haber vendido a Juan Buitre no sé cuántas cosas y le han dado la razón a los abogados cristianos diciendo la ley por el derecho a matar y estas cosas. O sea, la judicatura yo creo que no nos oye nadie, ¿verdad? Es de los aparatos más corruptos y más degradados del Estado, ¿verdad? Hay un libro que dice Garte que han escrito entre Chimo Bosch y Ignacio Escolar sobre la judicatura, que explican muy bien todas la mierda que es en este momento la judicatura. O sea y bueno, eso es una de las grandes barreras que tenemos. Pero lo mismo tenemos que pelear con eso. Es el Poder Ejecutivo aprueba una ley, el Legislativo aprueba una ley y los jueces no podrán hacer nada al respecto. Habrá que comer con patatas. Con sentido y bien hecha. Fíjate, la ley de violencia de género para qué ha servido, para intentar ahora imputar a Ángel Hernández por haber ido a morir a su mujer, violencia de género. Bueno, la quieren quitar, fíjate. O sea que, yo qué sé, tenemos una situación complicada con eso. Y esto ha sido, yo creo que durante muchos años ha habido ahí los topos reaccionarios de la derecha han ido reyendo y metiéndose con todos los vericuetos del sistema judicial. Ahora mismo yo creo que el aparato del Estado más peligroso que tenemos, ¿no? Contra los derechos de las personas. Si alguien es juez y así como me quiere prestar una denuncia por incitación al odio contra los jueces, no hace falta que hay un colectivo de jueces para la democracia que lo explica clarísimamente todo esto, o sea que los colectivos saben también de qué adolecen, ¿no? Y qué puntos fuertes y débiles tienen. Y Chimo Bosch, que además es valenciano y lo conocéis y tal, y que ha trabajado con DMD en muchas ocasiones, lo ha dicho claramente con Ignacio Escolar. Le pidieron que escribiera
un libro sobre la situación de la justicia como tercer pilar en España y tal, y dijo, bueno, no tengo mucho tiempo y además tal, si fuera con un periodista, y entonces lo escribió con Ignacio Escolar, y os lo recomiendo. Es un libro fabuloso porque además explica por qué la justicia está como está en España en función de cómo se hizo la transición política y se hizo la reforma de la justicia en España. Y es muy interesante. La mariscal de Grande, que fue ministra de Aznar, es ahora la que está en el tribunal, que ha liberado a Ana Botella del tema del tribunal. Es que todos aparecen en el mismo sitio. Perdona, bueno, sí. Parlar algo. Hoy tan. Es que no sé lo que has dicho de la transición. No, me sentí. Però parle amb el micròfon així. Vull dir, primer hem de ser conscients i saber on vivim. ¿Vale? I vivim en una dictadura. No hubo transició. Quan va morir Franco, va dir el que sigue és Juan Carlos i ara el que sigue és Felipe. ¿Val? El feixisme i la democràcia és antagònic. No pot haver feixisme en una democràcia. Hem de ser conscients. També hem de ser conscients i saber ben bé a qui votem. ¿Val? Perquè si votem el que votem, continuarem tenint el que tenim. I l'Estat... Bueno, i tu parles de la religió francesa catòlica. La religió catòlica promociona, patrocinar la dictadura de Franco amb tots els crims comesos contra la humanitat que això comporta. Per tant, l'estat espanyol, avui, en dia a hores d'ara, continua en el concordato pagant-li tots els milions que corresponen directament i indirectament en universitats i instituts catòlics. Val? Mentre no reconeguem això, mentre no reconeguem que van hi ha gent a la presó avui dia per voler votar, no podem fer res. Si volem fer una iniciativa legislativa popular, és inviable perquè econòmicament no podem assumir-ho. Com l'estat espanyol ens enganya amb unes eleccions, com l'estat espanyol ens enganya amb unes iniciatives legislatives populars que són inviables, com podem recollir 500.000 firmes? Això no pot ser. En un estat que té 44 milions d'habitants, 500.000 firmes és una barbaritat. Enfront, la Unió Europea que només demana 1 milió de firmes. Això és enganyar-nos. Bueno, aquí l'enganya. Però bé, mentre la gent no siguin conscients i solidaris, hem de ser solidaris, vull dir que un dia aquell, quan vingueren a pels jueus, no vaig fer cas i mira, ja està. Després vingueren a pels comunistes, tampoc vaig fer cas, i al final van venir per mi però ja no quedava ningú per salvar-me. Pues ara la gent està fent el mateix. Una societat que crida en massa i diu a por ellos, diferents als catalans, no és una societat sana. Això no és una societat sana i no es pot aguantar. I si mirem cap a un altre cantó, mentre tot això passa, aquí al País Valencià ens quedarem pitjor del que estem. Això és tot. Però és que no toca, mira que no toca. Diu que Yo creo que... Si alguien más quiere a lo mejor hacer una última intervención. ¿Sí? Vale. Me iba a ir ya, pero... ¿No tenéis un micrófono ahí o...? No, yo tengo la voz. Simplemente, es que ya no tengo que ir. Bueno, yo simplemente lo que quería era la única modo de conclusión, a la conclusión que sí que he llegado, yo ya la tenía, ¿no? Pero digamos que he reafirmado. Yo, por supuesto, voy más allá de la eutanasia. Yo estaría por el derecho al suicidio asistido, eso lo tengo claro. Pero lo que sí que me queda claro es que hay que trabajar al mismo tiempo en diferentes frentes, porque si no, no vamos a avanzar. Esos frentes son, por una enseñanza pública de calidad y que sea prioritaria. Mientras no haya una enseñanza donde se eduque en la libertad, va a ser difícil aplicar por muchas leyes que se aprueben, eso por un lado, la enseñanza. Por una sanidad pública y de calidad y que sea mayoritaria, y luego efectivamente por un Estado laico.
Sí, difícilmente vamos a poder conseguir, por más que se apruebe, soy optimista, creo que al final se aprobará, si llegan a un acuerdo a la SOE con Unidas Podemos, se aprobará una ley más o menos de tal, pero por lo que decía el compañero, que estoy totalmente de acuerdo con él, no se aprobará. Por lo que decía él, está claro que mientras la judicatura esté en manos de quien está, mediante los intereses eclesiásticos, de lo que yo llamo el sistema, mientras el sistema siga intocable, y tal y como se ven las perspectivas políticas de casi bipartidismo que seguimos, no va a cambiar. Yo creo que la presión popular y ciudadana tiene que seguir siendo la base del cambio social, si no hay que bajar la guardia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia, y aquellos o aquellas que deseéis seguir teniendo contacto con nosotros con esas actividades que vamos a hacer periódicamente, pues por favor anotad vuestro nombre y vuestro correo electrónico ahí fuera